Olá, les saludo con la paz del Señor. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Somos de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Paraguaya y tenemos el gusto de estar de vuelta con más una edición de la programación Carta a los Romanos. Y estamos adelantando paso a paso para la parte del número 42. Paz del Señor, Pastor Osvaldo. Paz del Señor, Pastora Marcia Adriana Furtílego Huella. Sí, soy yo. Esa soy yo. Así decía un dibujito animado, ese soy yo. Y bueno, y agradecer a toda nuestra audiencia, como se dice, o la gente que interactúa con nosotros al observar y seguir estos estudios. Le damos un cordial saludo a cada uno de ellos. A veces no nominamos por nombre porque alguno me dice saludame en el programa, pero si le saludo a uno tengo que saludarle a todos y va a ser muy difícil eso porque mucha gente entra con nosotros debido a la amistad que hemos forjado por toda esta Latinoamérica y por la comunidad paraguaya que está en Europa, que está en otros continentes. Entonces se va y ellos comparten con otros también. Así que un saludo a cada uno de ustedes y agradecer a Dios por este programa número 42, como dijo aquí la pastora Marcia, el programa 42º programa de Carta a los Romanos. Ya el hecho de tener 42 horas cátedra denota la importancia y la calidad que tuvo esta carta. Y como dijimos, esto tiene un griego muy interesante que tiene que ver con el derecho romano, porque se escribe a la capital del imperio. En aquel entonces se hablaba todos los caminos conducen a Roma, ¿verdad? La vía Apia, la vía Ignacia, la ruta 66 para llegar a Roma. Y eran lindos caminos para la época. Como dicen la gente, los antiguos hacían rutas y duraban milenares. Hoy la ciudad hace y no dura 2 o 3 meses, ya se descomponen todo. Pero bueno, sí. Vivimos en un tiempo en que antiguamente los productos chinos eran los mejor que podían tener, era un lujo. Hoy todos son desechables, ¿verdad? El mercado determina el producto, dicen la mercadotecnia o el marketing, ¿verdad? Pero nosotros no hacemos esto, no hacemos publicidad ni propaganda de nuestro programa. Están allí en las redes, pero lo hacemos con la conciencia de querer aportar a nuestros hermanos aquí del interior de la República y a quien quiera les sea útil, está allí gratuitamente todos estos estudios, Pastora Marcia. Así mismo, Pastor, entonces, dejando siempre disponible semanalmente nuestras ediciones parte por parte para servir así de apoyo y facilitar la metodología de cada hermano que está utilizando para su estudio. Entonces, en la página del Facebook, Asamblea de Dios Paraguaya Oficial, también disponible en YouTube, Estudio 7 ADP. Que Dios les bendiga y siga siendo un disfrute para cada uno que está utilizando estos materiales. Sí, porque hay iglesias, Pastora Marcia, y no es una sola, son varias, o por lo menos varios grupos, por no decir iglesia, que usan en mesa redonda, sí, que escuchan fragmentos de esto de los comentarios y van discutiendo, porque nosotros tratamos de que no sea, entre comillas, para que no se malentienda, como se dice, que no sea un comentario teológico, sino más bien un comentario hasta nos dé los límites de nuestra capacidad, que sea exegético. Porque al teologizar podemos ir por las ramas en muchas corrientes. Yo tengo acá un material guía que siempre hago, que tengo acá a mano abajo, como un bosquejo para guiarme, porque soy también de la tendencia de que cuando hablo empiezo a ramificar, a irme por acá, por allá y me voy muy lejos, o sea, a teologizar. Y la idea es tratar de reproducir lo que quiso decir el apóstol Pablo a aquella iglesia en la capital del imperio, cuando el imperio todavía no estaba dividido, Pastora Marcia, era una sola. Luego, con el correr del tiempo con Constantino, ese imperio se dividiría en dos. El imperio de
Occidente y el Imperio de Oriente. El Imperio de Occidente primaría el latín y el Imperio del Oriente primaría el griego. Tal el caso que la capital Roma sería la capital del Imperio del Occidente, y la antigua Bizancio, que Constantino lo estudió, que nunca fue destruido ni ganado por ningún otro pueblo, estableció allí la capital del imperio y lo llamó Constantinopla. Tal el caso que Roma cae en el 476, en el siglo V, y Constantinopla en el año 1453, 10 siglos después, 1000 años después, cae Constantinopla por la posición geográfica muy importante para el sentido bélico. Entonces, nosotros lo que queremos hacer, Pastora Marcia, es ¿qué es lo que Pablo le estaba diciendo a esta iglesia? Ahí desde ese fundamento de la palabra de Dios se puede hacer varias aplicaciones en espera de una sana hermenéutica, en este caso, de una aplicación correcta de la palabra de Dios. Muy bien, pastor. Y nosotros estamos desarrollando el capítulo 11 de la carta a los Romanos. Nos quedamos en la edición pasada para seguir con el versículo 30. ¿Podemos seguir? Podemos seguir. Recordando que siempre, pastora, en cada uno de estos que venimos, creo que son 4 o 5 programas ya, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, trata sobre Israel. Israel, el reloj de Dios, le dicen algunos. Bueno, los que le gustan la escatología, en el modelo de John Derby y compañía. Y bueno, allí estamos con Israel. Nosotros no lo hemos mirado desde esa perspectiva. Lo hemos mirado exclusivamente a lo que Pablo escribe a la iglesia de Roma cuando trata de hablar y dirimir sobre la nación de Israel. Su historia, su costumbre, su cultura están allí. Entonces, nos toca hoy el capítulo 11, versículo 30. El versículo 30. Y Dios mediante, probablemente hoy terminemos, si Dios permita, el comentario sobre Israel. Hay muchas cosas lindas aún para desarrollar, ¿verdad? Sí, sí. Leemos entonces el versículo 30 del capítulo 11. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Sí. Después seguimos con el 31, ¿verdad? Sí. Pero la pregunta es, ¿la desobediencia de Israel es nuestra virtud? Muy bien, vamos a tratar de responder. Primero, aclarar aquí que como vosotros, o sea, los romanos, ellos, vosotros y ellos. Ellos, Pablo acá se ubica ya con el vosotros o nosotros, ¿verdad? Porque él es un judío converso al cristianismo, un judío que acepta a Jesús como el Mesías esperado para Israel. Entonces vosotros es la iglesia en Roma y ellos es el pueblo de Israel. Entonces la pregunta es si nuestra virtud es la desobediencia a Israel, ¿verdad? Sí. Porque aquí dice más o menos eso. Y tenemos que responder y decir lo siguiente, Pastora Marcia. En cierto sentido sí, ya que eso es lo que dice acá en el versículo 30. Pues el único problema que tiene la teología sistemática y versículo por versículo, que a veces un versículo podemos hacer un comentario descontextualizado, pero como venimos siguiendo la idea, es muy probable que ese margen de error, esa posibilidad sea muy escasa con nosotros. Tenemos que entender que en este versículo 30 dice ese, pero no hay que olvidar el versículo 12. ¿Cómo decía el versículo 12, Pastora Marcia? Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Muy bien, ahí dice transgresión y defección. Ya hicimos el comentario, sí. Pero dice cuánto más su plena restauración. O sea que acá la pregunta es: ¿la desobediencia de Israel es nuestra virtud? En cierto sentido sí, pero no en la plenitud del pensamiento. Porque si Israel es desobediente y eso abre puerta al mundo gentil, ¿cuánto más hubiera sido si Israel hubiera sido obediente? Es decir, si ellos hubieran incurrido en la bendición de aceptar la nación toda a Jesús como su Mesías, la bendición hubiera sido mucho mayor. Eso es lo que sugiere el apóstol Pablo, para no desequilibrar un poco
las cuestiones. Y es una maravillosa paradoja que Pablo habla. Vosotros, o sea, los gentiles, ellos los judíos, y él ni es nosotros ni ellos. Pablo no usa ni la primera persona del plural, sencillamente usa estas cosas. ¿Por qué? Porque él es un cristiano y está hablando de la diferencia entre el judío y el gentil. Y Pablo dice, vosotros que estabais fuera. Fuera significa insanable, privados de esperanza. Y dice, habéis obtenido, habéis alcanzado misericordia. Entonces, es interesante cómo responde Dios ante esta desobediencia de Israel. Abre la puerta del evangelio al gentil. Esta misericordia es real y poderosa. Es decir, la nación que debía tener la luz cae en oscuridad, y las naciones que tenían que estar en oscuridad reciben la luz. Nos recuerda un poco, no es que haya contradicción en la iglesia, porque Jesús nació en Israel. Como dice Mateo 4:16, habla del nacimiento de Jesús. Recordará, Pastora Marcia. ¿Quiere que no lea? Sí, podemos leerlo, Pastora Marcia, sí, con mucho gusto. Mateo 4:16. Indudablemente que estamos hablando de ciertos segmentos de la población o ciertas ciudades. El 4:16, ¿cómo diría? El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombras de muerte, luz resplandeció. Sí, la ciudad asentada sobre tinieblas vio gran luz. Pero estamos hablando de Israel. Jesús nació allí. Es como que Mateo dijera que allí había mucha oscuridad. Lo que pasa es que lo que hoy día con estos neologismos de estos progresistas, a veces confunde mucho el vocabulario. Pero discriminación siempre hubo, Pastora Marcia, hacia cualquier segmento, o porque es católico, porque es evangélico, porque es protestante, alto, rubio, bajo, negro, no importa, la discriminación siempre se da. Y en la sociedad también, a los pobres, a los ignorantes, generalmente se le margina de cierta manera o se le desprecia. Se entiende desde la Biblia que Dios ama a todos por igual, y en la iglesia es la común unión de los que han abrazado la fe o la comunidad del Espíritu Santo que mantiene el vínculo perfecto del amor, porque ahí nos tratamos de hermanos. Pero en toda sociedad, cuando nosotros leemos los sinópticos y el Evangelio de Juan, hay mucha diferencia. Por ejemplo, que pueden estudiar nuestros oyentes, que en los sinópticos o en el Evangelio de Juan, ellos distinguirán, hay momentos que Jesús va y viene a Jerusalén. Pero en los otros, entre el sinóptico y Juan, uno de ellos, Jesús solo va para morir allá. Y los jerusalomitanos, los habitantes de Jerusalén, indudablemente siempre mantenían un desprecio hacia Galilea. Recordarán el Evangelio de Juan cuando Jesús fue y habló con Andrés y le llamó a un tal Natanael y dijo, ¿saldrá algo bueno de Galilea? O sea, de esa gente podríamos hablar. En Brasil, ¿saldrá algo bueno de la favela? En la Argentina, el término de la chacarita, de las orillas, de los asentamientos en Paraguay o en Perú, los niños bajo los puentes. ¿Saldrá algo bueno allí? Claro que sí, no hay indudablemente duda. Pero más bien el desprecio no es de Dios, sino del concepto que se tenía, porque vio gran luz. Y aquí Pablo es como que invirtiera, como que los gentiles estuvieran en tinieblas siempre y la luz debería ser de Israel. Pero Israel rechaza la luz y esta luz se transmite hacia el pueblo gentil. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque Israel es rebelde a la misericordia de Dios y por esa razón esa misericordia se revela al mundo gentil. Entonces,
Pablo dice aquí, habéis alcanzado misericordia. Ese verbo que está habéis alcanzado está en el tiempo aoristo en el griego, pastora Marcia. Nosotros no vamos a hablar eso, pero al que quiera investigar qué significa eso y qué implica, puede encontrar en cualquier diccionario, en cualquier comentario sobre eso. Resaltar más bien aquí, en especial, la desobediencia humana, que la desobediencia humana no imposibilita, no anula el obrar misericordioso de Dios. Porque aunque fracase el hombre, Dios nunca fracasa, tal el cual que el Antiguo Testamento dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso que el dispensacionalismo tiene su cuestionamiento en este punto. Pareciera que los que absorben y los que enseñan y los que predican y creen eso, y respetamos mucho la corriente teológica, no es una animadversión ni un desprecio hacia ahí, pero los que critican esto dicen que vino el estado de la conciencia, como si fuera que Dios falló, ahí trajo la conciencia humana. Como que falló traer la conciencia humana, ahí trajo la ley. Como trajo la ley y todas esas cosas, pareciera que Dios siempre está fallando y nunca le da en el blanco. Y la verdad que Dios no falla en su misericordia, no falla en su amor, no falla en quien llama. Dios siempre es soberano y como dice Bar en esa carta a los romanos, Dios es Dios y el hombre es hombre. Muy bien, pastor. El versículo 31 sigue. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Muy bien. Bueno, voy a hablar un poquito sobre la misericordia, pero sí. Dios aún mira a Israel con ojos misericordiosos. Sí, en el 8 dijimos, ¿verdad? En el 30 la pregunta era si la desobediencia de Israel era la virtud del gentil. Y la verdad que no. Entonces, viene una pregunta muy bien pensada la pregunta. En este del versículo 31, Dios aún mira a Israel con ojo misericordioso. O sea, no se enojó Dios con Israel, lo desechó para siempre. Claro que la respuesta es un no contundente. Y entonces debemos tener en cuenta el día de Jesucristo. Lo que la esperanza escatológica de los judíos, el día temible de Jehová, el día de Yahweh, el día de venganza de Dios. Entonces, ¿dónde entran estos temas? Sin lugar a duda, cuando Dios habla. Entonces, cuando Dios habla, pastora Marcia, voy a citarte algunas palabras, ¿cómo es que se le dicen? Generalmente se le dicen las palabras técnicas. Se dicen también las perícopas. Las perícopas son pequeñas frases, por ejemplo, decir, Jehová nuestro Dios, uno solo es. De eso se puede hablar muchísimo. Nosotros creemos en un Dios trino. Es una perícopa impresionante. Pero están las palabras técnicas también. Porque cuando Dios habla, nosotros debemos mirar algunas cosas, pastora Marcia. Por ejemplo, cuando decimos bíblicamente la palabra justicia, es muchas cosas podemos hablar. Si tomamos un diccionario exegético, sin duda va a gastar unas 10 páginas eso solo para una pincelada y se puede escribir libro. Hombre. Mira, el hombre, ¿quién es? Como dice San Agustín, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Si pudieras responder a eso, el tic-tac del reloj te recuerda que no es el tiempo que pasa, sino que vos te estás muriendo. ¿Por quién doblan las campanas? Las campanas doblan por ti. El pecado. ¿Existe el pecado? Es un invento de artilugio humano, de la religión. Se puede hablar muchas cosas. Se puede pecar ante Dios. Y si Dios no existe, bueno, hay una corriente, gracia, muerte, el fin de todo, el comienzo de todo.
en donde hay que dar cuenta o no hay que dar cuenta. Como algunos amigos nuestros en la religión, el sueño del alma, o la aniquilación del alma, o el alma transvive, o nuestro ser como persona sobrepasamos a la muerte, resurrección, que del cuerpo, solo el espíritu, la ley, que es la ley, el juicio, la salvación, la elección, el llamado, la reprobación, la fe, el amor, la esperanza, fin. Cuando Dios habla, todo cambia, Pastora Marcia. Y aquí Dios habla por Israel, que dice en lo que ole, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Dios es Padre misericordioso. Y Jesús con el Padre nuestro nos enseñó a orar con la expresión Padre nuestro. Esa es la esperanza de la iglesia. No olvidar el propósito de Dios para Israel. Según dijimos en el versículo 29, recordarás, que ese es el propósito inalterable de Dios para Israel. ¿Cómo decía? Dice que porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Recordamos otra vez que ese texto está hablando de Israel, que Dios dio dones, regalos para Israel, pero también su llamamiento es irrevocable. No porque, como dijimos recién, porque Israel se cerró en incredulidad. Bueno, Dios también, ustedes quisieron, yo quise ayudarle, como dicen ciertos hermanos en la fe, yo quise ayudarte, pero no quise irle. No, como el evangelismo, la persuasión es tenaz. No, yo le presenté el plan de salvación aquí, entonces, combustible para el infierno. No actuamos así. No es de esa manera que opera nuestro Dios. Nuestro Dios es persistente en amor. Como aquel testimonio de David Wilkerson cuando le predicó a Nicky Cruz en el libro La cruz y el puñal, y Nicky le dijo una palabra más, predicador, y te cortaré 1000 pedazos. Y no era una broma, solamente que le dijo al predicador, sí, Nicky, puedes cortarme 1000 pedazos, solamente que cada pedazo te continuará amando aún. Y eso no aguantó, era la primera vez que escuchó en su vida que alguien le dijo que le amaba. Y como dijimos aquí ya, Lady Di, su última palabra, la princesa de Gales, el mundo carece de amor. Y la verdad que el amor de Dios es muy abarcante, sin exclusión de nadie, ni del judío ni del gentil, ni el último viviente de este planeta. Dios se ha olvidado, Dios lo ama, y ese amor es muy persistente. Entonces, eso es el comentario que podemos hacer sobre tu pregunta, Pastora Marcia. Muy interesante, pastor. El versículo 32. Sí. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Segundo lo que leímos, esa soberanía de Dios anula toda la libertad humana. La soberanía de Dios. Esa palabra hay que usarlo correctamente porque de repente puede conducirnos esa palabra y pensar en un Dios caprichoso. Como que Dios, por ejemplo, eligió en la preexistencia a los que se van a perder. Y Dios es Dios quien le va a decir, Él es poderoso, Él sabrá por qué. No, Dios no se manifiesta de esa manera. Nada que ver con el despotismo, con ese Dios, porque eso suena hasta interesante para un estudio teológico. Pero ¿qué pasa, Pastora Marcia, si ese despreciado es tus hijos, es tu mamá, tu papá y es toda tu parentela? Vos sos el único electo y los otros predestinados como leña para el infierno. La verdad que no sé qué sentiría si eso fuera verdad. Entonces, Dios no es un Dios caprichoso y egoísta. Ese no es el Dios de la Biblia, absolutamente. Al sujetar Dios en desobediencia, dice acá. Ahora, no es para condenación que está diciendo acá, porque acá no está tratando el tema de la salvación, entre comillas, como dice la gente, del alma, porque todo el ser es salvo.
más bien para tener misericordia, porque aquí lo que resalta no es la sujeción, sino la misericordia manifiesta a un sinnúmero de personas. Miremos desde ese punto de vista. Todos, aquí espanta, totalidad absoluta. Y eso es lo que dice, porque mientras vos buscás, Pastora Marcia, recordar un poco algunos textos que a veces nos olvidamos. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, dicen la gente, pero es primera a Timoteo, porque si no a Timoteo va a ser el que escribe. Primera a Timoteo 2:4. Juan 3:16 pues dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, no a los electos. Peor todavía que orilla la herejía, que la sangre de Cristo es limitada, la redención limitada. O sea que Jesús murió solo porque los que van a ser salvos. Ahí es un camino pedregoso, espinoso, peligroso. Es navegar en aguas profundas y no tenemos el chaleco de la salvavidas y nunca hemos aprendido a nadar. Así que no olvidar primera a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Está escrito, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El cual quiere, que Dios todos. Quiere que todos, otra vez panta, antropos, todos los hombres, aquí es antropos nominativo, los joantropos, todos los hombres vengan al arrepentimiento. Y se podría entender, al sujetar Dios en desobediencia, no es coacción, porque alguien podría entender eso, o soberanía de Dios para encarcelar al hombre, porque en un cierto sentido eso es lo que mucha gente entiende. Más bien, el énfasis es en la salvación. No hay camino del hombre a Dios, porque eso es obra humana. Más bien es un camino de la fe, el camino de Dios al hombre, en especial Jesucristo. Entiéndase que todos los hombres son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios. Así leímos, ¿verdad?, cuando hicimos el comentario del capítulo 3, el versículo 23. Y no hay cómo superar el pecado fuera de Dios. Pero Dios, tomando, llamémosle así, el momento de incredulidad hacia Jesús por Israel, abre la puerta en misericordia hacia otro. En cuanto al pecado, acá el 31, conseguí a vosotros, pero ahora han sido desobedientes. En cuanto al pecado, demostró que judíos y gentiles son pecadores. Recordará, Pastora Marcia, que hicimos un comentario de Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta el 3:20. Pablo demostró que gentil es pecador y el judío con la ley de la mano de Dios. Pero podemos citar algunos versículos. Sí. El 3, capítulo 3, el versículo 9, pues. 3:9. Sí. Aquí. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. ¿Qué pues? Somos nosotros. Ahora Pablo se ubica como judío. Mejores que ellos, es lo que de ninguna manera. Y el 22. El mismo capítulo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, sí, porque no hay diferencia. No hay diferencia, o sea que el gentil es más pecador todavía que el judío. El judío a lo mejor por tener la luz. También en la salvación. Si nosotros miramos, no sé si podía leer el capítulo 10, el verso 12, a ver qué dice, si mal no me falla la memoria. 10:12. Porque no hay diferencia entre judío y griego. No hay diferencia. Pues Él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. O sea que acá la salvación es para todos, para el judío y para el gentil. No hay diferencia. Entonces, también la plenitud de Israel no hay que olvidar. El pleroma que dijimos, el 11:12, Pastora Marcia. Este mismo capítulo que estamos comentando. ¿Qué dijimos? Y si su transgresión es la riqueza del mundo
y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Su plena restauración. El 25 hablaría de la plenitud de los gentiles. Sí. ¿Leo? Sí, 25. sí, puede leer. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles. Y en el 8, el versículo 12, la plena restauración. Sí. Entonces, cuando miramos nosotros esas cosas, los muchos antes en Adán, ¿verdad? Ahora son muchos en Jesucristo. Y John Stott, en este libro, Pastora Marcia, de su comentario a Romanos, cuando habla de la misericordia, dice, sobre todo sin distinción, más que sobre todo sin excepción. Sobre todo sin distinción, más que sobre todo sin excepción. O sea que no estamos hablando tampoco del universalismo, que Jesús murió por todo y todo el mundo está salvo. Ya dijimos en programas anteriores que virtualmente el mundo está salvo, pero tiene que efectivizar el cheque en el momento que suscite la fe. Entonces eso es lo que podemos decir sobre esa pregunta, que la soberanía de Dios anula toda libertad humana. Y la respuesta es que no es así, ese Dios que se manifiesta, que hay que manejar bien esa palabra soberanía. Soberanía. Sí, muy interesante. El versículo 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Inescrutables sus caminos. ¿Qué dice Pablo sobre la sabiduría, la ciencia de Dios? Insondables juicios, inescrutables caminos. Sí, o sea que de repente sale como una expresión, como respirar a alguien y pensar en voz alta, ¿verdad? Sí. Muy bien. Este Dios, ubiquémonos el tiempo de Pablo siempre, ¿verdad? Nuestro comentario, no en el aquí y el ahora, sino exegéticamente, en el muy pasado y allá, ¿verdad? Este Dios, tal vez escondido, se ha revelado plenamente en Jesucristo. ¿A quiénes? Al mundo entero. No es ya el Dios solo de Israel. En la carta a los romanos se revela plenamente eso, en la plenitud de los gentiles, de la teología y de la palabra de Dios. No podemos negar que este Dios aparentemente escondido, Jesucristo el hombre, ese homo, como diría Friedrich Nietzsche, ese es el que habló Pilato, ¿verdad? Es aquí el hombre. Entonces este hombre revela la plenitud de Dios. En Jesucristo podemos ver la plenitud de un verdadero hombre, pero también la plenitud de un verdadero Dios. Como dice el dicho conciliar, verdadero Dios, verdadero hombre. De ahí sacan, ¿verdad? No tanto del contexto de la Biblia, que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Porque si buscan la escritura nos va a encontrar de esa manera escrito, ¿verdad? Ahora, es el Dios revelado. Esta carta es la luz y fuerza del Antiguo Testamento. Esta carta es luz y fuerza del Antiguo Testamento. Así hice carvar sobre esta carta. Lo invisible de Dios, dijo en el 1.20. Recordará, voy a leerlo, ya que estamos leyendo. Lo invisible de Dios, dice en el 1.20. 1.20. Sí. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, Sí, las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles se hacen claramente visibles desde la creación desde del mundo. de la creación. O sea que nosotros si nos levantamos, a los que son medio idílicos o románticos, como se dice, a la orilla, no sé, del mar, mirar el atardecer, el cambio de color que da, como un pintor que va cambiando, o el amanecer, ¿verdad? O el verano, para otro el invierno, depende mucho de los gustos. O mirar a los que han hecho estudios sobre arte, ¿verdad? Las esculturas,
las pinturas, que un lector común o un no especializado va a mirar y va a ver lo que está ahí, pero un artista va a mirar y va a encontrar muchísimas cosas, como la Capilla Sixtina, allí en el Vaticano, por ejemplo. Y allí, ¿qué es lo que va a encontrar? Que lo invisible de Dios se puede visualizarlo a través de su obra, que es la creación. ¿Y qué es su obra? Pues se ve toda la inteligencia y sabiduría de Dios. Porque si miramos a un pintor o alguien que inventó este reloj, que es automático, no tiene pila, se mueve sin una energía externa, ¿verdad? Solamente unas cuerdas. Entonces uno mira y dice, pero qué inteligente fue para colocar esto acá. Y se puede mirar cualquier cosa y en ello encontrar a través de su obra. Es lo que se conoce como la teología natural, que se puede. Lo único que la teología natural, Pastora Marcia, no predica. Vos vas a encontrar en la naturaleza y mirar como las 5 vías de Santo Tomás de Aquino o de Aristóteles y encontrar que hay un motor inmóvil que todo lo mueve, la cosmología, el orden, la armonía, vas a encontrar todas esas cosas. Pero no te va a decir, acuérdate que tú eres pecador y necesitas arrepentirte. O sea que encontrás a Dios, pero no te intima hacia Él, no te llama hacia Él. Entonces, conocer a Dios, aquí como dice, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Conocer a Dios es intimar con Él y detenerse a adorarle, al inaccesible. Porque hay gente, Pastora Marcia, la mucha luz pues, puede traer ceguera muchas veces. Acá en guaraní dicen del Paraguay, yo y la cuatiañeja y tauma con eso. Dicen el paraguayo, en castellano sería más o menos así. Dice, lee demasiado y se volvió muy sabio, ahora ya es un bobo, un loco. Dice. No sé por qué, ya demasiado sabe. Entonces es un loco, dice. O sea que ya no es el común de la gente. Entonces, acá Pablo habla de intimar con Dios. Si yo no me equivoco, viste que uno puede ir adquiriendo conocimiento, sabiduría, pero como en el griego hay las palabras, la filosofía, el amor a la sabiduría, phronesei como el amor práctico, o ginosko, la intimidad con Dios, son distintos que en el español o el castellano que hablamos nosotros no nos da todo ese margen de entendimiento para dimensionar de qué sabiduría y de qué conocimiento estamos hablando. Porque hay gente que tiene mucho conocimiento pero no lo aplica. Por ejemplo, si preguntamos a la iglesia si ellos saben presentar el plan de salvación, que es lo que se habla para predicar, tal vez que sí, pero no lo hacen. Va a pasar semanas, meses sin haberle compartido el amor de Dios al prójimo. No solo de palabras, hasta de gestos, de hechos. Una ayuda, hacer cruzar a una anciana a la calle, a un ciego ayudarle, dar el asiento a una persona embarazada. Bueno, las acciones cristianas están permeabilizadas en todo el quehacer humano. Pero muchos lo saben viendo que es que si le agarras y le das una hoja blanca y le pidas vos, dame aquí lo que tiene que hacer un cristiano, te va a hacer, pero no lo hace. Entonces, si yo no me equivoco, Charles Spurgeon el que dijo, el que siempre aprende y nunca lo pone en práctica, es igual al hombre que va con el arado, ¿verdad? Va arando y nunca planta la semilla, nunca siembra. Y ocurre. Entonces Pablo aquí habla de todo lo que él habló aquí de Israel. Oh profundidad, las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque estábamos discutiendo si Dios ya le cerró la puerta, si Dios le abrió a los gentiles. Pablo dice que acá dice insondables sus juicios, son mucho más que ellos. Inescrutables sus caminos. Se torna accesible y no inescrutable este camino por Jesús. Jesús dijo,
en San Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, en Jesucristo se torna accesible este Dios insondable e inescrutable en su sabiduría. Él nos conoce antes que nosotros les conozcamos, porque esa es la sabiduría de Dios. Pablo usó aquí, Pastora Marcia, solo por mención, para despertar la curiosidad de nuestro oyente e investigarlo, 3 genitivos. En el griego pues, se usa el nominativo, el vocativo, el acusativo, el genitivo y el dativo. Entonces acá 3 genitivos relacionados con el vocablo profundidad, que es la palabra vatos en griego. Esa sabiduría de Dios a la par del hombre es insondable, es inescrutable, o si no seríamos dioses. William Barclay, en su comentario del Nuevo Testamento, dice: no es la ira de Dios lo que persigue al hombre, porque alguien pensaría que Dios se enojó con Israel y ahora se fue hacia. No, no es eso, sino el amor de Dios. El amor de Dios hace eso. O sea que Dios no se está moviendo en su ira, en el Evangelio, sino que se está moviendo en su amor. Esa es la situación de Israel, luchando con Dios, resistiéndole, y aún lo siguen haciendo en el tiempo moderno. Pero el amor de Dios los sigue persiguiendo. Prácticamente al decir Pablo esta expresión, como hacer en vos sus pensamientos, pero el amor de Dios los sigue persiguiendo. Tal lo dijo en el capítulo 9, 10 y 11. A veces da otra impresión, pero está la todavía no acabada persecución del amor de Dios. No es la única, Dios le sigue de muchas maneras. Este escritor, Pastora Marcia, que también escribe el comentario del Nuevo Testamento, de donde saco la idea, F.F. Bruce, escocés británico. Su nombre era Frederick Fyvie, y él dice así: Dios antepuso una rebelión previa para perdonar ahora a los gentiles. De esa manera preparar a los judíos para perdonarles mucho más tarde. Impresionante, eso es lo que dice. O sea que Dios no se estanca en el error humano, porque Dios es persistente en su amor. Y la historia del evangelismo y las misiones, vamos a encontrar mucho de esa persistencia del amor de Dios. Respuesta un poco larga, Pastora Marcia, porque estamos acabando con Israel, como se dice. Sí, pero es importante ese desarrollo para... Te dije luego que si yo cuando no me controlo me voy por las ramas, pero tratamos de no teologizar un poco el texto, sino responder el pensamiento paulino, que es lo que nos interesa. Hay muchos libros, Pastora Marcia, buenísimos por la editorial Sígueme, editorial Herder, y eso que pueden darnos preciosos materiales sobre el pensamiento paulino. Muy bien. Bueno, entonces seguimos con el versículo 34. Estamos hablando de Carta a los Romanos, capítulo 11, y vamos a dar lectura en el versículo 34. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Sí. Acá 2 preguntas, ¿verdad? Sí. Del apóstolo Pablo. ¿Qué podría responder o comentar sobre eso? ¿Quién entendió la mente del Señor? Sí. Solo el Espíritu Santo, dice el mismo Pablo ahora, pero ¿o quién fue su consejero? Vamos a aconsejarle a Dios, ¿verdad? Sí, pero sí. busquemos algunas cosas. Aquí podemos cometer el error de lo que criticamos. Aquí se podría teologizar mucho. La gente podría dar vueltas y vueltas sobre este texto, sobre eso. Pero tratamos de no hacer eso nosotros. En exégesis diríamos que podemos responder a esa categoría si nosotros pudiéramos entender la mente de Dios. Entonces bajaríamos a Dios de su categoría. Y Dios dejaría de ser Dios, porque si sabemos todo lo que Él sabe, nos tornamos a Dios también.
y nos volveríamos ateos. Aunque lo digo con mucho respeto y mucho cuidado y que presten bien atención a las palabras que estoy diciendo. Si supiéramos todo lo que y pensáramos como Dios, sabríamos todo también. Por eso Pablo hace una pregunta. ¿Quién entendió la mente de Dios? Pues dejaríamos nuestra condición humana. Y eso es imposible. Tiene sentido, mucho sentido. Karl Barth, cuando él usa la expresión Dios es Dios y el hombre es hombre. Porque la tentación diabólica por el cual entró el pecado dice, el día que comiere este fruto seréis como Dios. Y el hombre en su lucha, a través de la ciencia, a través de su conocimiento, quiere vencer a un postrer enemigo, a un enemigo que no tiene la potestad de dominarlo, donde Eclesiastés dice que allí no valen los fuertes porque igual son derrotados, que no valen los ligeros y veloces porque siempre son alcanzados, que es la muerte, la muerte. Entonces, el hombre quiere vivir plenamente sin Dios. Y desde la fe por la fe y por la base científica, para nosotros eso no es posible. Aquí nos está hablando de una teología federal. No es eso. Él es Dios, Él mismo. Aquí el aoristo del gnosco, que habla la mente de quién esto, porque quién entendió, de entender. Responder a Pablo y decirle, Dios no necesita consejo de nadie. Entonces, ¿quién? Entonces, ¿quién fue su consejero? La pregunta lógica y sensata es, nadie puede ser porque Él es antes de todas las cosas y antes del tiempo. Dios no tiene principio y no tiene fin. No podemos entender con nuestra mente finita eso, porque todo está marcado aquí en una cronología temporal, como de las cosas de la materia decimos, todo tuvo un comienzo y tendrá un final, pero Dios no tuvo comienzo ni tendrá final. Y eso es la respuesta a ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? E sigue ele no versículo 35 com a pergunta: Sí. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Qué se puede añadir aquí? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién le va a dar a Dios, verdad? Bueno, tenemos que hablar un poquito. Karl Barth, en ese libro que suelo leer, de Carta a los Romanos, cita a Marcos Aurelio. ¿Recordará ese emperador, Pastora Marcia, que se enamoró de la griega que vivía en Egipto, Cleopatra? Y Cleopatra es descendiente de uno de los 4 generales de Alejandro el Grande. Y Barth dice que Pablo cita una palabra de Marco Aurelio, que dijo casi la misma cosa. ¿Dónde podemos encontrar esa cita? En un libro que se llama Soliloquios, de Marco Aurelio. Y bueno, también se ha encontrado esto en un himno que se llama A Selene. Esa misma expresión, pastor. O sea, ¿quién le dio a él primero para qué? O sea, el 34 al 35. E incluso en la antigüedad, en un anillo mágico, se encontró esa expresión. O sea que Pablo está tomando de la literatura de los hombres y lo coloca allí. Entonces Barth dice que esta palabra no fue desconocida para Filón. Acordémonos que de Filón, aquel que estuvo por Alejandría y alegorizar la Biblia, porque él quiso establecer al pensamiento griego la escritura judía, porque los griegos se burlaban de los judíos por no comer carne de chancho. Entonces Filón decía, no es que los judíos no pueden comer el cerdito, el chancho, el puerco, la rana, la marrana, como se le dicen en toda Latinoamérica. Lo que allí dice que no puede comer las cosas malas de este mundo. Entonces fue Filón alegorizando eso. Y Filón conocía este escrito. Entonces la mística helénica
ni la del judaísmo tardío desconocían esto. Pablo lo cita y eso es muy importante para hablar también de la inspiración del Espíritu Santo en la Biblia. O sea, la inspiración del Espíritu Santo no opaca la buena literatura y los escritos de los hombres. Es muy importante para Pablo afirmar en Dios eso, que también sabe los otros. El factor Melquisedec, hijo de paz, sería bueno leer de Don Richardson, porque habla un poquito acá de este tema que podemos decirlo, del que hay que superar un poco la cultura, la transculturalidad. Y William Barclay dice que la teología se hace poesía. Y en la poesía hay mucha teología, Pastora Marcia. Hay mucha gente que no le gusta, pero en la poesía se pasa de la mente de la adoración del corazón. Acá se adora con el corazón, eso es lo que Pablo hace. Todo queda como un misterio para el hombre. Entonces, ¿qué nos puede comprender ahora? El secreto más descubierto aquí es el amor de Dios, porque Dios en todo ese conocimiento nadie puede alcanzarlo. Así que esa es una respuesta a estas dos expresiones muy llamativas que hace como un interrogante el apóstol Pablo. Sí, muy bien, pastor. ¿Cómo nos queda nuestro horario? ¿Cuánto queda? A nuestro técnico. Sí, entonces vamos a dejar para el programa 43 sería, ¿verdad? Sí, así el último versículo para cerrar este capítulo y hacer ahora un recuento general porque ya no nos da el tiempo. Y hoy, por ser la penúltima programación que trataremos sobre los 3 capítulos, ¿por qué no oramos un poco por el pueblo de Israel, Pastora Marcia? Y terminamos hoy nuestro programa número 42 y alentarle a toda nuestra audiencia a aprovechar estas programaciones. Amén. Padre bendito, una vez más acercamos a tu trono de gracia en agradecimiento a ti, oh Dios, por ser nuestro Señor, nuestro Salvador y por revelar tu bondad, tu misericordia y tus favores. En este momento, Señor, estamos desarrollando esta carta donde, Señor, miramos tantas cosas importantes por la cual tú quiso revelar al pueblo judío, Señor, y que nos sirve tanto para nosotros también la palabra escrita, porque nos es aliento, es para nosotros pan de cada día. Pedimos, Señor, que tus ricas bendiciones alcance al conocimiento de cada uno, Señor, de estas personas por la cual están escuchando esta programación, y que pueda, Señor, también tú bendecir al pueblo judío, que puedan, Señor, que tener oportunidades de conocer más de tu grandeza, más de tu poder, que el Evangelio, Señor, que el apóstol Pablo ha dejado, sea extendido, Señor, a esta nación, y que puedan, Señor, confesar con su boca que tú eres verdaderamente el Dios de todos, y alcanza, Señor, a esta nación dando oportunidades que puedan reconocer tu poderío y tu soberanía. Padre, te pedimos estas cosas agradecidos a ti por revelarte en nosotros y para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.